Hola con todos, nos encontramos en la parte final de este proyecto y lo que vamos a realizar ahora es el diseño de la pantalla HMI. Agregamos un Comfort Panel de 7 pulgadas, lo conectamos con el PLC y bueno, yo no voy a configurar nada más, así que voy a finalizar. Bien, bien. Voy a hacer un diseño propio en esta parte, así que voy a cortar aquí y nos vamos a ver en un momento. A ver, si no saben usar los objetos básicos, los elementos o los controles, en la serie de videos que van del número 10 hasta el 25, o creo que del 15 al 25, eh, ahí está explicado pues cómo usar todas estas herramientas que nos van a servir para el diseño de una pantalla HM. Así que revisen esos videos. Muy bien, ya he terminado de hacer el diseño y en este caso yo he agregado todas estas imágenes y todos estos objetos básicos. No tengo nada configurado todavía, recién lo voy a enlazar. Bien, así que si ustedes tienen un diseño diferente, la forma de enlazar va a ser igual, así que no hay problema. Vamos a comenzar, en primer lugar, creando un DB de datos para ubicar a todas nuestras variables del HMI. Así que aquí nos ubicamos en este punto y creamos el DB de datos. También vamos a aprovechar en ordenar nuestra programación. A ver, agregar un grupo nuevo. Y aquí agregamos solo DBs. Aquí solo FBs. En esta parte FC. Bien, esto en DB. Estoy aquí en FB y estoy aquí en FC. Nos ubicamos en DB de datos y dentro de DB datos vamos a crear las siguientes variables. A ver, el primero HMI left, el segundo HMI right, el tercero HMI front, el cuarto HMI, una variable de tipo a ver, todas las variables aquí van a ser de tipo int. Bien. También vamos a tener al HMI start. Y por último al HMI reset. Bueno, también al HMI de emergencia. En este caso, las cuatro últimas de tipo bool. Muy bien, en primer lugar vamos a realizar los movimientos de las imágenes que van a salir de este punto. O sea, es decir, de aquí vamos a tener, a ver, bueno, vamos a ubicarlo todos por aquí. Ahora ya sabemos que los azules se van por este lado, los verdes por este lado y las cajas, en este caso, de manera frontal. A ver, primero hacemos la programación para estos tres materiales. Así que nos ubicamos en el bloque de direcciones y vamos en el segmento 2, vamos a agregar HMI lógica. Bien, a ver, vamos a utilizar el flanco positivo de cada sensor de entrada. El flanco positivo de entrada y entrada. No vamos a tocar nada de la programación anterior,
para prevenir no estropear ese bloque. Así que aquí ubicamos entry, en este caso flanco positivo. A ver, este vendría a ser el flanco número 5. Que nos active una variable. Nos quedamos en variable 2. A ver. Así que utilizamos variable número 3. Verificamos que no estemos utilizando esa variable en ninguna otra línea de programación. Retroalimentamos esta variable. Y ahora vamos a agregar el clock de 1 Hz. A ver, yo estoy haciendo la animación de esta manera. Si ustedes encuentran la manera de hacerlo mejor, bienvenido. Bueno, y pues dejan su comentario ahí en la sección para que otros también lo puedan usar. A ver, bueno, aquí voy a agregar el contador. Voy a agregar a la variable de stop en este punto. Y este vendría a ser el contador número 3. Vamos a darle solamente una cuenta de 6. Y finalmente aquí nos tiene que activar una variable número 4. Y esta variable 4 tiene que resetear al contador que hice aquí. Y a su vez tiene que abrir este circuito. Bien, solo sería eso. Y esto nos va a funcionar para las 3 imágenes, ya que estamos programando dentro del bloque de direcciones que controla, en este caso, las 3 programaciones de las 3 direcciones. A ver, podemos cerrar esta parte y enlazar ahora cada imagen. Voy a cargar todos los datos. Bien, a ver. Debemos iniciar sin ningún error en el HTML. Es decir, una vez que han creado los datos en DBDatos, compilen esa programación, si no, les va a presentar error cuando conecten las variables. Movimiento vertical. Lo ubiqué de 0 a 6 y aquí vamos a ubicar a su respectiva variable. En este caso va a ser HMI front. Agregamos una animación de visibilidad en el que de 0 a 1 no se muestre, bueno, o esté oculto esa imagen. Bien, lo mismo hacemos para las otras dos. Pero antes de eso ya podemos ubicar esta imagen encima de la otra imagen. A ver ahí. Agregamos una animación de movimiento horizontal. $130 y esto lo movemos un poco. Bien, hasta ese punto. De 0 a 6 también. Lo enlazamos con su respectiva variable. Una animación de visibilidad, bueno, sí, visibilidad, que de 0 a 1 esté oculto. Y lo mismo hacemos pues con la imagen de color verde. Movimiento horizontal. Bien, de 0 a 6.
Y este va a ser HMI left. Una animación de visibilidad que de 0 a 1 esté oculto. Bien, ya tenemos esos tres. A ver, pero ahora falta lo siguiente. Si bien ya tenemos la programación en esta parte de aquí, nos ha faltado ubicar la salida para esas variables. Así que nos vamos a ubicar en el bloque de direcciones. No se vayan a equivocar y ubicar esta variable en el bloque de control. En la sección estática, bueno, no, en la salida del bloque de direcciones vamos a agregar una variable que se va a llamar solo HMI. Y va a ser de tipo int. Y esa variable la vamos a ubicar en la salida del contador. Compilamos. A ver, no entiendo por qué se ha desconectado esto. Bien, compilamos para no tener problemas. Ahora nos ubicamos en el bloque de control. Y en los tres bloques de derecha, izquierda y frontal, pues se nos va a agregar esa salida HMI. En el de derecha vamos a ubicar la variable que va a estar dentro de dbDatos y su respectiva variable que va a ser HMI right. Lo mismo hacemos con izquierda, dbDatos y HMI izquierda. dbDatos y HMI front. Bien, ahora sí vamos a tener la animación, en este caso de esas tres imágenes. Podemos ubicar ahora a los contadores. Eso no es nada complicado, ya que eso sí lo tenemos agregado. Bien, nos vamos a general y ubicamos su respectiva variable. En este caso, la de los contadores va a estar en el dbDatos de derecha. No, a ver, me estoy equivocando. Bueno, sí, a ver. Este es izquierda, ¿ya? Contador de izquierda, así que nos vamos aquí y buscamos el dbDatos de izquierda. Y ubicamos a counter. Y vamos a tener lo siguiente. Bien. Solo lo dejamos a 4 dígitos. Lo mismo hacemos con front. Nos ubicamos en frontal y ubicamos a su contador. Y lo mismo hacemos con right. Bueno, con derecha, ¿no? Ubicamos al contador de derecha. Bien. Ahora podemos iniciar con el tablero de control. A ver, por eso me voy a ir al main y en esta parte vamos a realizar lo siguiente. dbDatos HMI start. dbDatos HMI reset. dbDatos HMI stop y dbDatos HMI emergencia. Bien, nos vamos a la imagen raíz y en esta parte pues a eventos y cuando pulsamos tiene que activar un bit de la variable HMI start y al saltar tiene que desactivar ese bit. Para su animación agregamos una animación de apariencia y ubicamos la variable start
like. Bien. Cuando es 0 y cuando es 1 que se muestre en verde. Lo mismo hacemos con todo lo demás. Bien, a ver. Ya tendríamos casi todo. Vamos a probar hasta este punto todo lo que hemos configurado. Software, cargar todo. Y listo. Aquí me voy a File y conectamos el Factory con el TIA Portal. Bien. Simulamos e iniciamos. A ver, el emitter tiene que estar por defecto. Iniciamos desde el HMI. Pero vamos a quitar esto. Bien, no tenemos señal. A ver. Vamos a revisar qué es lo que está pasando. Ah, bueno, el emitter no lo tengo forzado. A ver, aquí forzamos el emitter, obviamente. Bien. A ver, me interesa la animación, así que esos inconvenientes los solucionamos en un momento. Bien. Estamos teniendo la animación, perfecto. Y solo nos falta de esta parte, ¿no? Y como todo lo tenemos programado en un bloque, pues no va a presentar errores. No debería. Los contadores están bien. Bien, a ver. Está bien toda esa parte. A ver, vamos a seguir. Vamos a seguir. Ahora vamos a hacer la animación del mecanismo. A ver, esto de aquí, bueno, primero vamos a realizar obviamente la programación en el bloque de control. A ver, la del mecanismo la realizamos en el bloque de control, no en el de direcciones. ¿Ya? Bloque de control. Nos vamos a la última línea. En el segmento 5 no tenemos nada, así que aquí agregamos HMI. Y en esa última línea vamos a agregar lo siguiente. A ver, vamos a tener aquí a estar pulsado. Vamos a tener al clock. O bueno, esto no va a ser para el mecanismo, ¿ya? Esto va a ser para simular una entrada de los productos nada más. Para el mecanismo no necesitamos hacer esto ya que vamos a usar
en un momento voy a decirles cómo hacer para el mecanismo sin necesidad pues de hacer nada de programación. A ver, aquí podemos ubicar al stop pulsado, agregamos un contador, cancelar. Creo que este va a ser el primer contador dentro de este bloque. Sí, el primero y el único, así que CPU, en este caso IS Counter. Bien. Y aquí vamos a ubicar ATB HMI int, que va a ser el ingreso de productos. A ver, para no estar forzando el emitter dentro del escenario, vamos a hacer lo siguiente. A ver, debajo de aquí. Debajo de aquí vamos a ubicar a Start. O sea, cada vez que pulsamos Start, ya no Start Push, sino solo Start. A ver, tenemos que hacer también lo siguiente, ¿no? Nos vamos a configuración y vamos a agregar una salida. Y en la Q1.3 vamos a agregar al emitter. Nos vamos a Outputs y debajo de 1.2 agregamos al emitter. Bien. Nos vamos a bloque de control y en Outputs. Bueno, no necesitamos agregarlo directo, si quieren pueden ponerlo con su dirección de esta forma para ahorrarnos tiempo. A ver, cada vez que pulsemos Start, que se emita un objeto, una caja, qué sé yo. Y también cada vez que el objeto ya haya salido de este transportador, pues que se emita otro. Así que para eso vamos a hacerlo con esto de aquí. Este bar 3. Una vez que ha salido de add scale, o sea, de este sensor, el material, pues que ya ingrese otro, ¿no? No necesitamos esperar a que termine de pasar por un transportador. Bien, solo eso. Ahora sí, en esta parte de aquí, vamos a poner bar 3. Ya que bar 3 es el que hace que salga un producto, pero a su vez este va a ser el que nos va a resetear la imagen que hace la animación de la entrada del producto. Aquí podemos ubicar pues cualquier número, realmente no importa, solo para que no nos marque error. Bien, creo que eso sería todo respecto a esta parte, porque para el mecanismo ya no vamos a necesitar hacer nada en este punto, si no me equivoco. A ver. Bueno, aún nos falta algo. En este caso no estamos mostrando el dato a través del display weight. Aunque si vamos a tener la pantalla HMI, pues a ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cargar todo esto de aquí. Software, cargar todo. Bien, nos vamos a ir a la imagen raíz. Aquí se debe mostrar la señal de weight y vamos a ver si nos la acepta. Nos vamos a variable y nos vamos a bloque de control y buscamos la variable weight, que es una variable real. A ver, una cosa más. Si se dan cuenta, aquí he ubicado kilogramos, pero realmente no son kilogramos, sino solo es la señal de 0 a 10 que nos está enviando la máquina de sensado del peso.
Si quieren que aparezca el valor real en kilogramos, tienen que escalar esa señal. Por temas de tiempo yo no lo he hecho, pero escalar no es nada complicado, ya que si ustedes se van aquí, se ubican en la máquina, esta configuración está a 20 kilogramos. Es decir, si, si de 0 a 10 es la escala para 0 a 20 kilogramos, pues ahí vamos a tener un factor de 2, ¿no? O sea, si realizamos el escalamiento, aquí no, el valor real no va a ser 3.5, sino 6 kilogramos, aquí 5 kilogramos y aquí 9 kilogramos. Bueno, aquí digo aquí 7 kilogramos, aquí 5 y aquí 9 kilogramos. No lo vi necesario hacerlo ya que solo era un factor de 2. O sea, no hay mucha diferencia, así que yo ubiqué los valores de frente para evitar eso. Bien. Entonces, a ver, vamos a probar esta parte de aquí. Ya dejamos de forzar el emitter, ya que lo hemos programado. Igual iniciamos desde la pantalla HMI. Bien, ahora sí. Y nos manda otro producto una vez que ha salido. Bien, también tenemos el censado, en este caso, de los materiales. Perfecto. Ya, a ver, esto de aquí, ¿cómo vamos a realizar la animación de este mecanismo? Pues sin programación. Vamos a iniciar con lo siguiente, con este de aquí, que es cuando se va a activar Send Forward, o sea, cuando solamente se activa Send Forward. Nos vamos a propiedades y solamente vamos a agregar una animación de visibilidad. A ver un momento, voy a pausar esto ya que ese sonido me está molestando. Y aquí, como va a ser un dato booleano, nos vamos a ubicar en el bloque de control y vamos a buscar la variable, bueno, no en el bloque de control, ¿ya? Sino en el bloque de, bueno, en el DVD frontal. Y vamos a ubicar la variable send forward. Es decir, cuando se active send forward frontal, tiene que activarse, bueno, tiene que mostrarse esa imagen. Solamente va a estar visible cuando se active eso. Bien. Ahora, esto de aquí es para la izquierda, si se dan cuenta. Así que agrego una animación de visibilidad también. De 1 a 1. Y ahora vamos a ubicar su DB, que va a ser izquierda. Y se va a activar esa imagen cuando se active. Podemos ubicar la variable send o también podemos irnos al bloque de control y ubicar la variable send left. Va a ser lo mismo, ¿no? Ya que esta variable está conectada a ese send de ese bloque. Ahora, ¿por qué no hice lo mismo con forward? Porque, o sea, ¿por qué no hice lo mismo con la variable forward del bloque de control? Por lo siguiente, ¿no? Esa variable se está activando en las tres ocasiones, así que sí o sí tuve que especificarlo en su propio bloque. Bien, y esta parte de aquí es de la derecha. A ver, vamos a ver. Agregamos una animación igual de visibilidad de 1 a 1 y lo mismo. En el bloque de control buscamos la variable sendRight. Bien, ahora sí. Podemos simular esta parte.
Como ven, nos aparece la imagen al mismo tiempo. A ver, vamos a comprobar. A ver, se activan. Bien, a la izquierda y se activa a la izquierda. A la derecha, se activa a la derecha. Obviamente no he puesto ninguna imagen, pues, cuando no está activo este mecanismo. Bien, si hacemos un stop, se detiene toda la programación. Perfecto. Y si volvemos a pulsar Start, se tiene que activar. A ver, esto se ha quedado ahí parado. Vamos a ver qué es lo que está ocasionando que no se esté pausando bien. A ver, en el bloque de control... me imagino que es dentro del bloque de direcciones. A ver, creo que es esto de aquí. Bien, a ver, cuando pulsamos el stop, pues corta el conveyor. Y cuando volvemos a pulsar start, debe seguir. Pero en este caso, si lo corta, va a desconectar este circuito y no hay forma de que siga. Pero el problema está ahí. Y aquí el conveyor lo estamos utilizando como una salida. A ver, fue incorrecto ubicar al conveyor como una salida y a la vez como una variable que lo retroalimenta. Así que vamos a realizar lo siguiente. A ver, en vez de conveyor vamos a utilizar aquí la variable 5. Esa variable 5, control C, control V, control C, control V. Y de aquí vamos a jalar una rama y vamos a ubicar a conveyor en este punto. Ahora sí. Bueno, y stop lo ubicamos en este punto. A ver, se detecta entrada, activa bar 5 y bar 5 va a ser quien me active al contador y al conveyor de salida, ¿no? Y cuando yo pulse la pausa, va a cortar esta señal, pero bar 5 va a seguir activo y cuando la pausa se desactive, se va a volver a reconectar en automático. Creo que solamente sería eso. Vamos a cargar. Cargar en dispositivo, software, cargar todo. Para todos y cargar. Bien. A ver, aquí podemos quitar todo y quedarnos solamente con el escenario. Vamos a agrandar el escenario. Iniciamos desde la pantalla HMI. A ver, todo está en cero, todo está en cero. Bien. Pulso stop, se tiene que detener. Pulso start, tiene que seguir. Bien, pulso stop, se tiene que detener todo. Pulso start, tiene que seguir. Bien. A ver, vamos a ver si está cumpliendo. Bien. Si vuelvo a pulsar stop, se detiene. Y si pulso start, pues en este caso avanza. A ver, aquí los conveyors se están deteniendo, pero no está afectando a nuestra programación, en este caso la pausa. Bien, a ver, vamos a hacerlo una vez más. Al pulsar stop, luego al pulsar start. Ah, creo que ya sé por qué es.
Vamos a poner también un stop push, en este caso en el contador. De esta forma. Ahora sí, se debe arreglar ese problema. Cargar dispositivos, software, solo cambios. Bien. Lo hacemos una vez más. Pulso stop, pulso start. Bien, y ahora sí tenemos todo correctamente programado, ¿no? Pulso stop, pulso start, pulso stop, pulso start y continúa. Y bueno, en este caso habríamos llegado al final de este proyecto. Espero les haya gustado, suscríbanse al canal, denle like al video, compartan el contenido y bueno, nos vemos en un próximo proyecto. Hasta luego con todos.